Severus, Oh, Mr. Gary. dime a ver, mi hermano. ¿Y entonces? Tranquilo. ¿Cómo está eso? Dime a ver. Yo pasé a verte cómo está eso, porque tengo un par de días que no te he visto, mi hermano. Ya tú sabes lo que es el trabajo. Ah, ya estoy cansado. Dime, mi hermano, ¿por qué no te fuiste a trabajar? Bueno, tú sabes, vale, ese trabajo no me cuadra. Allá no me pagan bien, yo lo dejé. No, mi hermano, eso no es la cosa de la vida. Nosotros los trabajadores siempre pensamos que cuando llegamos en una empresa debemos de ganar más que el patrón o igual al patrón. Nunca, Pero aquí nunca. ahí equivocamos. Nunca voy a ganar igual que el patrón lo que gana millones. Pero y nunca yo- de yo un lo- trabajo porque no te paguen bien, porque pagar bien es un trabajo, tú tienes que ganárselo. Déjame explicarte lo que yo quiero decir. Explícame. Es un consejo que yo te estoy dando. Cuando usted llega a un trabajo, usted tiene que ganarse el dinero que te van a pagar. Porque a veces tú llegas a un trabajo cobrando menos que los otros trabajadores y como tú te comportas, tú vienes cobrando más que ellos. Porque el patrón siempre fija en su trabajador quién es que está, como te digo, quién es que está dispuesto de hacer cualquier cosa. Cuando te llega la hora de irse, a ti no te importa si hay 15 minutos de más, tú te quedes. Yo sé, no me importa la hora, lo que pasa. Que allá en el trabajo tratan los haitianos, oye, yo te estoy diciendo, los dominicanos están ganando un baile de cuarto y los haitianos, oye, lo que quieren pagarle chele. Yo no cojo esa vaina, vale, por eso dejé el trabajo, llame hoy, yo he hecho un día, hoy, mañana me quedo descansando en mi casa. No, ¿usted cree que así es mejor? Pues sí, papá, ese chelito no me está cuadrando, yo tengo que pagar casa, oye, esta habitación yo la pago en 3.500 mensual y tengo que mantener, yo tengo un hijo, tengo que mantener a mi mujer, oye. Yo entiendo lo que usted me dice. Déjame explicarte una historia. En el trabajo mío, yo tengo un patrón, es buena gente, pero ese patrón siempre fija en sus trabajadores a ver si usted se gana el sueldo que él te paga. Cuando yo entré, yo casi no estaba cobrando nada. Cuando yo entré, como yo te dije en el trabajo mío, yo casi no estaba cobrando nada, pero yo me gané el puesto y el patrón me cambió, me puso para otro puesto y me subió el sueldo. Ahora me puso para otro puesto. Me Entonces, subió. te vamos suave ahora. Gracias a Dios me voy más suave, pero ¿por qué? Antes Porque, costaba más. claro, y cobraba menos. Pero ahora, ¿qué es lo que él vio en mí? Él vio en mí la humildad que yo no tengo que ver con nada. Él me llama en cualquier hora en mi casa, yo voy a trabajar sin cuesta nada, sin pedirle nada. Pero adivina, yo estaba a pie. Él me compró un motor. Ay, ay, ay. Y después- Pues ese patrón es bueno, es que todos los patrones no miran. No, todos son buenos, como tú tratas, eso es, todos son buenos. Pero yo, como yo trato, porque él tiene trabajadores que son más viejos que yo, que no consiguen nada con él. Ya. Pero yo, como yo me comporto, yo no tengo que ver que soy haitiano, que soy dominicano, pero yo comporto como un trabajador. Y él vea eso en mí. Y a los 3 meses necesitaba una computadora, una laptop, me la compró también. Y Ese ahora... patrón está bueno, es que bueno, consigamos un trabajo en esa compañía. Ahora, yo tengo un amigo mío que tiene una guaguita y él lo va a vender. Yo le voy a decir al patrón. Yo estoy seguro que él me va a ayudar a comprarlo también. Ah, pues ese patrón te trata como un hijo de él, ¿no? Claro, porque yo doy mi tiempo por su trabajo, porque el patrón gana contigo. Todos los patrones ganan con sus trabajadores. Pero si él vea que tú no estás impuesto de regalarle 10 minutos, 1 hora, tú siempre te quieres ir y siempre estás llegando tarde, esto y lo otro, cuando te llaman, tú nunca tienes tiempo, esto y lo otro, Ya. tú nada más estás dependiendo del dinero. Entonces él lo que quiere es votarte o ganarte, o tenerte ahí sin cobrando nada. Se queja. Eso mismo, entonces, ese consejo yo lo tengo para todos los trabajadores. Ya. Pues sí, mi hermano, y como yo te dije, vuélvete a tu trabajo. Si el patrón te va a meter de nuevo a trabajar, gánase tu dinero, gánaselo. Ya lo dejé, no me vuelvan a coger en ese trabajo. No me vuelvan a coger. Bueno, está Mejor bien. me consigo un trabajo donde tú trabajas. Yo voy a ver si te consigo algo, pero allá vendemos bro, cemento, de todas clases y son baratos. Ese patrón es bueno con todo el mundo. Ya vamos a ver, consigo un trabajo allá, a ver si me
me mete allá en el trabajo suyo. Yo voy a ver, voy a hablar con el patrón, a ver si te consigo un trabajito. Pero lo que yo te dije, gánase sus cuartos. No es que tú crees que te tienen que pagarte Yo cuando estoy obligatoriamente. trabajando, yo me pongo para trabajar. Lo que pasa es que no tengo suerte con los patrones, ellos nunca me lo sellan bien. Es como tú te comportas. Bueno, yo voy a ver de ahora adelante cómo usted va a comportar en su trabajo y que Dios te ayude. Que Dios te bendiga, mi hermano. Está bien. Nos vemos. Las buenas. Cuídate, ¿eh? Todo.